Hola, aquí estamos juntos de nuevo en Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swain y aquí en este podcast siempre buscamos descubrir las respuestas de Dios a los dilemas y preguntas en la cultura, la fe cristiana, la vida diaria y más, y cómo Dios quiere que respondamos nosotros como creyentes, seguidores de Él. Esto recién pasó en la nación isleña de Indonesia, y aquí están los titulares, diciendo: Indonesia aprueba una ley que prohíbe las relaciones sexuales extramatrimoniales tanto a ciudadanos como a extranjeros. Y ahora vamos a analizar los detalles de esta nueva ley dentro de un momento. Pero una vez más ha provocado que muchos hagan la pregunta en voz alta: ¿se puede legislar la moralidad? ¿Se pueden hacer leyes que obliguen a la gente a ser moral? Algunos dicen que sí, otros que no. Y esto es algo que nos afecta diariamente. La reciente ley sobre la que acabamos de hacer en un podcast llamado la ley del desrespeto al matrimonio y que está a punto de ser firmado por el presidente Biden, legisla la moralidad en la otra dirección de Dios, en contra de Dios. Así que de nuevo nos preguntamos, ¿es posible legislar el comportamiento moral? Bueno, veamos qué dice la palabra de Dios al respecto y cómo Él, Dios, nos llama a responder a ella. ¿Listo? Vamos. Muy bien, justo antes de entrar en el tema de hoy, nos esforzamos siempre por abrir la verdad de Dios sobre cuestiones con las que tratamos todos los días en todo el mundo como creyentes, y también sobre preguntas acerca de la fe y de Dios y más. Y ahora, ¿quieres saber cuándo sale el último podcast de Verdad Sin Límites y compartirlo con los demás? Entonces haz clic en like o haz clic en seguir, suscríbete y envía el enlace a todos tus amigos y familiares hoy. Bueno, entremos ya en la conversación de hoy sobre ¿se puede legislar la moralidad o no? Y ahora muchos ya han criticado duramente esta nueva ley en Indonesia, pero ¿qué dice la ley? ¿Y qué hace realmente? Bueno, mira aquí de nuevo, de acuerdo con este artículo y entre varios otros que vamos a mostrar y mencionar, y dice esto: el Parlamento de Indonesia aprobó este martes una amplia reforma del Código Penal que incluye la prohibición del sexo extramarital y la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como antidemocráticos por decenas de la ONG y grupos civiles. La reforma, que lleva décadas discutiéndose y ha generado masivas protestas en el país, fue respaldada hoy por el Parlamento de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo y tradición liberal, según confirmó Alif Noradisyomi de la Fundación para la Ayuda Legal de Indonesia. Entre las cláusulas más criticadas está la prohibición del sexo fuera del matrimonio en cualquiera de sus formas, con hasta 1 año de prisión, así como el castigo de los insultos al presidente con un máximo de 3 años de cárcel, además de la ilegalización de la apostasía. En este otro artículo explica también que entre los artículos más criticados de la reforma, que contiene un total de 632, están los destinados a la penalización de las relaciones sexuales extramaritales con castigos de hasta 1 año de cárcel, o la prohibición de la cohabitación fuera del matrimonio, que puede acarrear un máximo de 6 meses de prisión. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y ahora, lo que realmente me llamó la atención fue que esta ley se impondrá no solo a los ciudadanos, sino también a los extranjeros que visitan o por negocios o como turistas. Y ahora en otro artículo añade esto, que también señaló que los actos de sexo pre y extramarital
solo podían ser denunciados por el cónyuge, los padres o los hijos, lo que limite el alcance de la revisión. Pero yo supongo que en una forma u otra requeriría una policía de moralidad para monitorear tales acusaciones en la vida personal y controlarla. Ya hay muchas protestas y preocupaciones por el efecto negativo sobre la inversión económica y el turismo del país. Y ahora, Indonesia es la nación musulmana más grande del mundo, una religión basada en las obras. Por lo que la idea detrás de esto es esencialmente religiosa y obligará a la gente a alinearse con la ley moral musulmana y conformarse a la moral musulmana según lo dictado en el Corán. Ahora, algunos han utilizado esta ley, que nunca se ha aplicado con éxito, como prueba y ejemplo de que no puede legislar la moralidad de un pueblo. No se les puede obligar a hacer lo correcto ni a no hacer lo incorrecto. Y ahora, algunos cristianos incluso han explicado que no se puede legislar la moralidad, y uno de sus líderes cristianos más influyentes es un favorito mío y es Jim Denison del podcast Daily Article de los Ministerios Denison, que es un ministerio que equipa a los seguidores de Jesús para ayudarnos a ser mejor luz del Evangelio en el mundo y la cultura. Y ahora el Jim Denison afirma que legislar la moralidad no funciona, como lo demuestra esta ley indonesia y en tiempos bíblicos las leyes similares de los fariseos sobre el pueblo judío. Y él dice aquí, el problema de intentar legislar la moralidad es que pone toda la atención en nuestras acciones. Se adormece a la gente haciéndole pensar que mientras no estén haciendo nada malo, entonces deben estar bien. La verdad es que rara vez corremos más riesgo de actuar de manera pecaminosa que cuando permitimos que los deseos pecaminosos crezcan inconmovibles en nuestros corazones y mentes. Después de todo, toda ley contra la actividad pecaminosa sería innecesaria si nos ocupáramos del pecado antes de que llegara a ese nivel. Las leyes contra la actividad sexual de cualquier tipo fuera del matrimonio no tendrían sentido si la gente se ocupara de la lujuria que la tienta a ello. La legislación contra el robo y el uso de información privilegiada sería innecesaria si la gente se ocupara primero de su codicia. Y las normas que prohíben las agresiones serían innecesarias si la gente no se ocupara de su ira antes de que se convierta en acción. Y ahora, en general, no podría estar más de acuerdo con él, pero luego concluye él con esto. Ahora bien, no soy tan ingenuo como para creer que a este lado del cielo alguna vez viviremos en un mundo en el que las leyes sean innecesarias. Pero ¿significa eso que la solución es intentar legislar para eliminar el pecado de nuestra cultura? Tengo mis dudas. ¿Cometería la gente menos pecados si se ilegalizaran más actividades pecaminosas? Probablemente que sí. Pero ¿serían más justos y se acercarían más a Dios si así fuera? La historia dice que lo más probable es que la respuesta sea negativa, y eso es lo que más le importa a nuestro Señor. Así que aunque pueda ser tentador mirar leyes como las aprobadas en Indonesia y desear que tuviéramos un gobierno más capaz de legislar a la gente para que acepte la moral cristiana, sepa que aunque lo tuviéramos, el pecado seguiría siendo un problema y Dios seguiría siendo la única solución real. Y ahora en su argumento general estoy de acuerdo, como dije antes, entiendo, pero tiene algunos problemas también. Y ahora antes de explicar por qué pienso así, no estoy ni apoyando ni promoviendo las creencias musulmanes, para nada. Soy cristiano y creo solo en la palabra de Dios y el Dios de la Biblia.
Pero también el Dios verdadero y de la Biblia prohíbe tales relaciones extramaritales también. Pero permíteme explicar lo que creo es una respuesta más precisa desde el punto bíblico. En primer lugar, legislar la moralidad es literalmente un mandato de Dios a la humanidad, cuando delegó Él la responsabilidad del gobierno humano a la humanidad. Esto sucedió con Noé. Después de que terminó el diluvio universal, Dios le dijo a Noé en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, no legislar la moralidad sobre la humanidad sería un acto desobediente contra Dios y su mandato a la humanidad de gobernarse a sí misma basándose en la justicia y los mandamientos de Dios. Pablo lo afirma en Romanos 13, 1 al 5, diciendo esto: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Muy bien. En segundo lugar, entre los creyentes que dicen que no se puede legislar la moralidad, están confundiendo el papel del gobierno y el papel de la iglesia en la sociedad. Las únicas responsabilidades del gobierno, con acuerdo con Romanos 13, son proteger a los ciudadanos del mal y promover el bien, según lo definido por las únicas leyes objetivas, verdaderas y morales, y esas son las de Dios. La iglesia, por su parte, está llamada a desempeñar un papel diferente en la sociedad, y eso es cambiar sus corazones dándoles el Evangelio de Cristo. Ser la conciencia moral de la sociedad como sal y luz de la justicia de Cristo también es su responsabilidad. Y en tercer lugar, legislar la moralidad ayuda a que el Evangelio se extienda más libre y más ampliamente. Pablo, al referirse a los hombres malvados que intentaban hacerles daño e incluso matarlos, dijo que liberarse de ellos ayuda a que el Evangelio se extienda rápida y continuamente sin interrupción. Y ahora el apóstol Pablo explica esto en 2 Tesalonicenses 3, 1 al 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así que lo que explica él es cuando se frena a los hombres malvados y se les hace responsables y se les castiga por sus malas acciones, eso ayuda a que la sociedad sea más pacífica y esté más abierta a escuchar y recibir las buenas nuevas de Jesús. Como verás, legislamos la moralidad también todos los días. Ha sido así durante miles de años. Actualmente todo el hacer de leyes es legislar la moralidad. Es interesante, por ejemplo, en el caso del aborto, dicen constantemente que no se debe permitir al gobierno promulgar leyes que interfieren con sus cuerpos. Dicen mi cuerpo, mi decisión. Mientras exigen que el gobierno promulgue leyes que impongan su forma de moralidad a todo el mundo. Irónico, ¿no?
Así que la pregunta no es si se puede legislar la moralidad, sino de quién es la moralidad que hay que legislar. Al imponer el código moral de Dios a toda la sociedad a través de la elaboración y aplicación de leyes, puede que no cambie el comportamiento, pero puede llevar a algunas personas a considerar un cambio de corazón hasta aún escuchar el Evangelio, lo cual es la única cosa que sí puede cambiar el corazón pecaminoso. Y ahora entiendo. El doctor Dennison y otros evangélicos como él parecen decir que legislar la moralidad no hará que la gente deje de pecar. En eso tienen toda la razón. Pero eso no merece un enfoque de tirar la toalla a la hora de legislar y hacer cumplir la ley. Uno puede hacer leyes morales basadas en las leyes morales de Dios y defender y aplicar esas leyes en la sociedad sin prohibir o bajar las otras libertades que las personas deben tener en la sociedad. Y ahora por el lado personal, en el más del medio siglo ahora que he vivido, no creo haber visto u oído nunca a alguien que haya hecho o defendido leyes justas y morales creer que eso cambiará el corazón de todos o hará que dejen de pecar y se pongan bien con Dios. Eso no tiene nada que ver. Pero si fuera totalmente cierto en todos y cada uno de los casos en todo el mundo que la aplicación de las leyes morales no cambia a la gente, entonces, por ejemplo, ¿por qué tener o molestarse con ministerios en las prisiones? ¿O tener capellanes en las prisiones para difundir la palabra de Dios y el Evangelio para que sean salvos? Aún en mi propia iglesia, la iglesia que he pastoreado por muchos años, tenemos un hombre que estuvo muchos años en la cárcel porque violó una ley moral legislada. Pero a través de esa experiencia de ser encarcelado, escuchó las buenas nuevas de Jesús y recibió a Cristo y se sometió a Él. Y literalmente es un hombre muy cambiado y sirviendo al Señor ahora. Bueno, al final es tal como dijo Salomón en Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muy bien, espero que esto te haya ayudado a entender esto desde un punto de vista bíblico. Y ahora no te olvides de hacer clic en like o haz clic para seguir el podcast. También no te olvides de suscribirte y compartir esto con todos los demás. Y recuerda siempre, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.